José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Pues antes de ir con nuestro invitado, muy buenas tardes allá en España. Rápidamente les doy los datos. Estamos cotizando precisamente en terrenos negativos en el índice de precios y cotizaciones. Y bueno, antes de comentar rápidamente quiénes son las que están llevando al índice a terrenos negativos, el tipo de cambio se está sosteniendo con una ligera depreciación de respecto al día de ayer, 19.57 pesos por cada dólar. Y bueno, la principal noticia el día de hoy es que Industrias Saltillo, esta empresa mexicana, bueno, se decide vender la parte de Vitro por 293 millones de dólares. Recordemos que esta empresa, sobre todo más relacionada a las autopartes, bueno, pues decide vender esta parte que está sobre todo muy enfocada a la situación de manufacturas, sobre todo en la parte de cerámicos, pisos, todo esto, lo que es la parte de diseño, digámoslo así. Y bueno, por otro lado, se recabó casi 1.500 millones de dólares en un bono que pues lamentablemente no tuvo el apetito por parte de Petróleos Mexicanos, que recordemos aquí pues la situación de Petróleos Mexicanos no es la más en términos fundamentales y no tuvo este apetito. Y bueno, la verdad es que muy contentos de tener a nuestro invitado, si nos hace los honores como siempre, mi querido Manuel. Don Carlos Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me da particular gusto poder compartir con ustedes esta charla. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar usted con nosotros aquí en Negocios Televisión. Le quería preguntar, ¿es tan viable que el presidente de la República se jubile con un sueldo de 30.000 pesos, unos 1.200 euros? Parece muy poco probable. Por supuesto, no conocemos los de haberse hecho el cálculo que esta semana el presidente de la República, pues de manera muy vocal, dijo que estaba muy contento porque le habían hecho el cálculo de su pensión y que se iba a poder jubilar con una pensión en el orden de los 28,000, 30,000 pesos al mes, que es una pensión en México muy buena. Es una pensión bastante alta. Es el tope máximo que otorga la Seguridad Social para los trabajadores al servicio del Estado. Llama la atención este comentario porque el presidente de la República tiene una larga trayectoria política, sin duda, pero no ha cotizado muchos años en la Seguridad Social. Y en México, un sistema en el que si uno no está cotizando a la Seguridad Social, claramente no está acumulando derechos y por tanto no está, es difícil vislumbrar que pueda alcanzar este monto. La única posibilidad real de que pudiera pensionarse con esto, que dicho sea de paso, muy pocos mexicanos tienen una pensión de esta dimensión. Las pensiones en México son relativamente pequeñas, vamos a ponerle unos 300 euros al mes en promedio, 350 euros al mes, por más grande de lo que recibe cualquier mexicano. Entonces, la única posibilidad es que él hubiera hecho aportaciones propias, voluntarias, a través de su cuenta de fondo para el retiro, y que eso es lo que le está permitiendo alcanzar algo superior. Pero eso me parece que está por verse. Llamó mucho la atención, creo que amerita echarle un vistazo a este tema. Carlos, quiero aprovechar para preguntarte las condiciones actuales para que por lo menos nosotros los mexicanos tengamos mayor ahorro dentro de nuestros planes para el retiro. Digamos que nuestra estrategia amerita las condiciones actuales de la economía. Bueno, el ahorro siempre es complicado en épocas buenas y más si es para el retiro. Digo, obviamente en épocas malas pues todavía se complica más, pero más si es para el retiro. En México cabe destacar, básicamente 5 de cada 10 mexicanos no cotizan a la Seguridad Social y por tanto no están ahorrando para su futuro. De los 5 que sí cotizan, ellos están ahorrando menos de lo que sería lo deseable, considerando poder alcanzar una pensión, una tasa de reemplazo, es decir, una pensión equivalente al 60-70% del salario, que es más o menos, por cierto, lo que se obtiene en España, ¿no? Incluso un poquito más en España el sistema es muy generoso. Y en México, pues no, las pensiones van a alcanzar para 20-30% del salario. Entonces, ¿es buen momento para ahorrar? Pues
Ciertamente la economía ha estado en una situación difícil en México los últimos 3 años. Hemos decrecido cerca del 4% en este periodo y estamos lejos de alcanzar los niveles prepandemia y los niveles de inicio de la administración del presidente López Obrador. Por tanto, pues no es un momento, vamos a llamar, el ahorro, pero también hay que decirlo, sin ahorro adicional, sin ahorro voluntario, es simplemente imposible poder alcanzar tasas de pensión mucho más altas. ¿Observas algún factor, sobre todo algún driver que pudiera afectar precisamente, pues vaya, los portafolios de las pensiones actuales? Bueno, el sistema en México transitó de un esquema de beneficio definido puro a un esquema de cuentas individuales puro. Eso quiere decir que los mexicanos que cotizan a la Seguridad Social tienen una cuenta individual a su nombre y en ella aquellos que cotizan están recibiendo una aportación tripartita, patronal, gobierno y trabajador. Esa cuenta individual va creciendo en el tiempo con los rendimientos que se van generando a través de las administradoras de fondos para el retiro, que son los gestores de fondos de pensiones en México. Hoy administran cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Este año ha sido muy malo para los rendimientos del sistema y todos sabemos por qué. Ha sido un año muy complicado en los mercados financieros, a la luz de los eventos en Ucrania, a la luz de la elevada inflación, a la luz de los temores del alza en las tasas de interés en Estados Unidos, y la combinación de todo ello ha llevado a que las AFORES, los fondos de pensiones en México, pues estén actualmente en terreno negativo. Yo creo, y hemos visto a lo largo de 25 años que lleva el sistema, que estos ciclos a veces de volatilidad suelen, digamos, sobrepasarse. Es decir, eventualmente recuperará su tendencia favorable. El sistema ha pagado buenos rendimientos a lo largo de estos 25 años, en promedio cerca del 5% en términos reales, aproximadamente durante 25 años en promedio consecutivos. Entonces, yo creo que no va a ser un buen año, ciertamente, pero creo que hay buena expectativa de que en los niveles actuales, los precios actuales, tanto de tasas como del mercado accionario, haya buenas oportunidades pensando en un portafolio de largo plazo. Carlos, finalmente acabamos de escuchar la noticia de Industrial Saltillo. ¿Qué sectores son los que podríamos ver con mayor beneficio en los próximos meses? Mira, en México hay un sector que está teniendo un desempeño estelar, diría yo, que es el sector, todo lo que tiene que ver con manufactura no automotriz. México se está viendo bien en ese terreno. Creo que todos los fenómenos internacionales, obviamente la guerra y la situación en China, están alentando, favoreciendo esta historia de que México puede beneficiarse de la relocalización a la luz de los problemas de las cadenas de suministro luego de la pandemia y también de la guerra. Entonces, México tiene un potencial enorme, está exportando como nunca a Estados Unidos, estamos en niveles récords de exportaciones y creo que mientras la economía norteamericana se mantenga en un rango, digamos, de crecimiento aceptable y no caiga obviamente en una recesión, que digo, es un riesgo para el próximo año, pero por lo pronto la economía sigue muy firme, México va a verse beneficiado. Tenemos una correlación altísima en nuestro aparato industrial con el aparato industrial manufacturero norteamericano y por tanto ahí hay una gran oportunidad. Y hay otras oportunidades. Ciertamente México tiene algunos sectores atractivos, el sector agrícola, por ejemplo, en algunos temas. El sector de servicios está en fase de recuperación luego de la tremenda crisis de la pandemia. Entonces, en general se observan oportunidades, pero la realidad también es que México está creciendo o va a crecer estos próximos años relativamente poco, 2% en el mejor de los casos. Es poco para lo que requiere México y poco para lo que debería de ser considerando la caída tan fuerte que tuvimos en el 2019 primero con una recesión propia y en el 2020 con la pandemia. Carlos Ramírez Fuentes, te agradezco muchísimo tu tiempo por estar aquí en Visión Global con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo. Hasta luego. Gracias, Carlos. Buenas tardes a los dos. Nos vemos el lunes, Manuel. Pues es el momento de ver el análisis de Enrique Martínez. El filósofo de Güemes, aquel célebre personaje que en vida se hizo famoso por sus aforismos en apariencia absurdos, en su infinita sabiduría acuñó la frase que dice así: el que anda hecho madre se muere y el que no también.
Esta aparente verdad de perogrullo esconde debajo de su simple fachada dos mensajes cifrados que pudieran ser el eje para cambiar nuestras vidas, enmendar el rumbo y encontrar la esquiva felicidad. El primero tiene que ver con la forma, específicamente con la velocidad que llevamos en la vida. Citas, reuniones, mensajes, llamadas, correos, eventos. Para cuando acordamos ya cayó la noche y nos pasamos el día apagando fuegos en lugar de construir nuestros sueños. No pudimos siquiera empezar a leer ese libro que lleva meses sobre el buró, comenzar a ver esa serie de Netflix o salir a pasear al parque con nuestra familia. Y las semanas se convierten en meses y los meses en años. El segundo tiene que ver con el fondo. Seamos como seamos y hagamos lo que hagamos, algún día nos vamos a morir. Perdemos amigos por negocios, nos alejamos de la familia por desacuerdos materiales, nos amargamos el alma acumulando rencores generados por el éxito ajeno. Bien decía Platón que de todos los desórdenes del alma, la envidia es el único inconfesable. Estamos a tiempo de tomar el control de nuestras vidas, a bajarle la velocidad, darle prioridad a lo importante sobre lo urgente, a retomar nuestros proyectos olvidados, más acciones que den felicidad, aunque no nos den tanto dinero, más viendo hacia adelante que mirando hacia atrás, más actitudes que conduzcan a la armonía y menos a la discordia. Te saluda tu amigo Enrique Martínez, que tengas un excelente día.